Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda reunión de formación política de esta introducción al pensamiento de lo que ha llevado Morena al poder. El día de ayer vimos la historia de Morena, cómo llega al poder. Iniciamos desde 1968 el recuento hasta pues la época actual en donde pues contamos con la primer presidenta mujer en nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo. El día de hoy vamos a hablar de una historia que muy poco se ha abordado por Morena, inclusive aquí en México, y que muy pocos en Estados Unidos conocen la historia de Morena en el exterior. Muy pocos saben que hay presencia de Morena, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Canadá, en Europa, Francia, en Alemania, en Bélgica y algunos otros países donde ya ha aumentado el interés por el partido Morena. Que bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cuál ha sido el inicio, cómo se ha dado esta conformación del partido allá principalmente en Estados Unidos, que es donde se cuentan con más de 100 comités de protagonistas del cambio verdadero en su inicio, hoy conocidos como protagonistas de la defensa de la transformación. Y que bueno, vamos a hablar de estas cosas. Y pues para ello pues les presenté aquí, les preparé una presentación de la historia de Morena en el exterior. Todos estos documentos ya los pueden encontrar en el Google Drive que hemos habilitado para que ustedes cuenten con toda la información. Está información en español, en inglés. El objetivo es llegar a un público que no se ha tocado, son segundas, terceras generaciones en Estados Unidos que tienen interés en conocer qué está ocurriendo acá en México con Morena, y pues qué mejor que decirles qué es lo que ha pasado con Morena en el exterior. Esta es una foto que les presento aquí que fue tomada en el 2017 en una asamblea de los protagonistas del cambio verdadero allá en Los Ángeles, California, en la Casa Roja. Muchos de los compañeros siguen en la lucha. Y pues vamos a hablar de qué es lo que ocurre. Los antecedentes, como bien es sabido, pues Morena, el 19 de noviembre del 2012 se celebra el primer Congreso Nacional de Morena. Al día siguiente, en el 20 de noviembre, se realiza el Consejo Nacional para elegir el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en donde pues se eligen 22 secretarías. Se elige al presidente, que fue Martí Batres Guadarrama, la secretaria general, Berta Luján, secretario de Organización, Tomás Pliego, secretario de Finanzas, Marco Medina, secretario de Comunicación, Jesús Cuevas, secretario de Formación y Capacitación Política, Froilán Yescas, y el secretario de Arte y Cultura, Paco Ignacio Taibo II, la Secretaría de Bienestar, Clara Brugada. Son más secretarías, pero son los nombres que todavía el día de hoy podemos ver que ya están en el gobierno. Dentro de los puestos en los que se eligen, pues se elige al primer secretario de Mexicanos en el exterior y política internacional, que era la secretaría que existía, era ese el nombre, Secretaría de Mexicanos en el exterior y política internacional, cuyas atribuciones que tenía era el crear los vínculos de los mexicanos en el exterior con México, y eso en lo que refería a los mexicanos en el exterior, pero en política internacional significaba que salía y dar a conocer el pensamiento, la ideología, lo que era Morena en el exterior, que muy poco se ha hablado de ello. Y el primero de ellos fue Juan Carlos Loera de la Rosa. Hoy es senador de la República. Intentó y participó para la gobernatura de Chihuahua. No la obtuvo. Posteriormente, cuando él termina su encargo, entra es Héctor Vasconcelos. Es el siguiente secretario de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Asiste a varias asambleas en Estados Unidos, justo antes de la victoria de López Obrador en el 2018. Una vez que llega este 2018 con la victoria de López Obrador, hay una renovación de la dirigencia bastante controvertida. En ese entonces, López Obrador, un año antes, había dejado la presidencia para irse de lleno a la candidatura. Deja a Jacob Polensky como secretaria en funciones de presidenta del partido.
en donde, bueno, se cierra el partido por un buen rato, se logra abrir por ahí del 2019, 2020, no recuerdo exactamente fecha exacta, cuando se hace un congreso donde no va muchas personas y ahí es elegida Marta García Alvarado. Ella es protagonista del Cambio Verdadero, fue una de las primeras congresistas y consejeras de Morena en el exterior, migrante, es elegida y es la tercera y la primera mujer que ocupa la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, y será la última porque ya después se le cambia el nombre a esta secretaría para dejarla nada más en Secretaría de Mexicanos y de Mexicanas y Mexicanos en el exterior. En los primeros congresos que hubo de asambleas allá en Estados Unidos, se nombraron consejeros de mexicanos en el exterior. Eran muy pocos y en ese entonces era Marta García Alvarado. Por eso es que le permite llegar a la dirigencia, a la secretaría, puesto que era consejera. Para los que no saben de la estructura de Morena, es en asambleas, se eligen congresistas y esos congresistas eligen consejeros que son los que van a formar parte de la consejería y que son los que pueden ocupar los cargos de las secretarías y participar en todos los consejos a los que son convocados. Otro de los integrantes de los consejeros de Mexicanos en el Exterior es Rafael Muñoz Gómez. Cabe señalar que tanto Marta García como Rafael Gómez son marido y mujer. Ellos pertenecen todavía al comité Fuerza y Unidad allá en Los Ángeles, California. También forma parte de los consejeros María Leticia Martínez Curiel, Ulises García Soto, una persona muy cercana a Loera, que cuando termina de ser consejero es uno de los primeros eh, diputados migrantes, no por acción afirmativa, sino en su escaño allá en, si no me equivoco, fue en Chihuahua, que logra llegar a la diputación. Otro de los consejeros de los primeros, pues, fue Pepe Jax, allá en Chicago, y Jorge Gómez. Ellos son los primeros consejeros, ellos son los que estaban por un buen rato, puesto que toda esta problemática de Morena de cerrar sus puertas, no hacer asambleas, pues hizo que sobrepasaran el tiempo que normalmente está estipulado, que son de 3 años. Esto nos lleva, esta estructura, a tener los primeros diputados migrantes, en el cual fue Alma Grisela Valencia Medina, Olga Leticia Chávez Rojas, que continúa siendo, Manuel Alejandro Robles, el hoy secretario de Mexicanos en el Exterior, Mario Alberto Torres Escudero y Maximiano Barbosa Llamas. Cabe señalar que de estos 5 diputados, la única que sale de las listas de Morena como tal es Olga Leticia, que era militante de Morena. Los demás, la misma comisión de elecciones es quien decide por sus perfiles el integrar a estas personas. Alejandro Robles ya pertenecía a Morena, pero no Morena en el exterior, no tenía esa participación allá, pero sí una participación activa aquí dentro de México. Los otros 3 candidatos igual no había una participación activa de ellos en Morena en el exterior, pero nunca se supo exactamente cuáles fueron los criterios para haberlos elegidos a ellos, pues no tenían el trabajo allá con la comunidad. Eh, Durante la administración de la compañera Marta García Alvarado, se eligen a estos 5 personas que llegan a ser los diputados, pero también se celebran por primera vez asambleas masivas en el exterior. Anteriormente se habían celebrado muchas asambleas, pero eran individuales en Los Ángeles, en Arizona, en Phoenix, Arizona, en Canadá no recuerdo exactamente dónde hubo en Nueva York. Hubo varias asambleas, pero era muy complicado que se pudieran mover los migrantes de un lugar a otro. Pero en esta renovación del 2021 se hace una convocatoria a 13 ciudades en Estados Unidos, en donde la mayoría logra llevar sus asambleas. Se llevaron 2 asambleas en Los Ángeles. Una asamblea en San Bernardino que lamentablemente se organizó y todo, pero no se pudo llevar a cabo puesto que no hubo gente que se hiciera cargo de esa asamblea. En San Francisco también hubo, y sí se logró llevar a cabo. En Fresno, California, también se llevó a cabo. En Las Vegas, con muy poca participación, pero se realizó en Dallas, en El Paso, Texas, en Phoenix, en Chicago, en Nueva York, en Oregón, en California del Sur y Ontario. California del Sur es donde menos personas llegaron solamente 14 personas, puesto, bueno, pues había una necesidad ahí de
un interés de la población, pero muy poco trabajo que se había logrado hacer allá en el exterior con estas por parte de Morena y los alcances que tenía. Estas asambleas dan como resultado nuevos consejeros de mexicanos en el exterior. Los anteriores habían durado todavía en vigencia hasta esa época por la falta de renovación de la dirigencia en Morena. Y ahí se eligen a Esther Burgos Jiménez, a Evanancis Trigueros Chávez, a Elvira Arellano Olayo. También se eligen a Augusto Alejandro Lleverino Juárez, Carlos Javier Chavira Rodríguez y Gabriel Vielmas Aguayo. A María Guadalupe Adabache Reyes, ella de Zacatecas, diputada migrante, pero igual diputada de Zacatecas que tenía la condición de migrante, no acción afirmativa. Roselia Suárez Montes de Oca llega a ser consejera y María Damaris Santiago. Ellas, estas Roselia, Damaris, llegan a ser el día de hoy, son diputadas. Los demás siguen en la misma situación. Esther Burgos ya colaboraba con Morena el día de hoy, si no me equivoco, está en Quintana Roo colaborando con el partido. Estos son nuestros consejeros de Mexicanos en el Exterior y los últimos dos, pues Raúl Saldaña Reyes y Manuel Alejandro Robles Gómez, que eso le permite a él ya en el Congreso, pues pasar a ser el secretario de Mexicanos en el exterior. Bueno, el tercer Congreso Nacional Ordinario que se lleva después de esta elección de estos consejeros que son elegidos por congresistas de Morena, que estos congresistas salen de estas asambleas que se realizan en Estados Unidos, tuvo una participación de más de 3.000 congresistas electos en los días 17 y 18 de septiembre del 2022. Se llevó a cabo también el tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, donde sus militantes renovaron al Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. El Instituto Político sentó las bases para la ruta de acción rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Cabe señalar que aquí se hace una reducción de las secretarías, desapareciendo bastantes secretarías de 22, se van solamente, si no me equivoco, a 12, reduciendo mucho pues los temas que en una instancia había puesto López Obrador como ejes importantes a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Se le quita la parte de política internacional y pasa a ser solamente Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. La parte internacional queda al juicio de la presidencia en ese momento, encabezada por Mario Delgado, y también del Instituto Nacional de Formación Política, pero queda no se estructura exactamente cuáles son las responsabilidades de cada quien. Más de 3.000 congresistas, 140 de ellos fueron de mexicanos en el exterior. Contamos con 140 congresistas de mexicanos en el exterior, 364 consejeros nacionales, de los cuales 11 son del exterior. ¿Cómo se da esto? Son 10 elegidos en las asambleas de mexicanos en el exterior, pero el día del Congreso se eligió uno más, que fue el compañero Yeverino, quien sale de esa votación del Congreso, en donde se agrega a una persona más como congresista de consejero de mexicanos en el exterior. En este Congreso se elige a Nayeli Pedraza en en una elección un tanto eh, ¿cómo lo puedo decir? Controvertida, en donde se habla de una repartición del partido a diferentes gobernadores, y Nayeli Pedraza, quien fue la primera secretaria de Mexicanas y Mexicanos en el exterior, pues pasa a ser la encargada de estas secretarías, muy allegada al gobierno de Michoacán, en donde, bueno, pues lleva después ahí su administración ella. Esto, así nos vamos durante 3 años con la compañera Nayeli. Ya no se hacen reuniones para renovar nuevamente la dirigencia. No existen asambleas de mexicanos en el exterior de ningún tipo, ni siquiera las de antes de en algunas ciudades, ni siquiera a manera virtual, sino simplemente se pasan estos 3 años y se decide por parte de la dirigencia continuar con los encargos de los congresistas, ampliarlos a un periodo más sin necesidad de que hubiese cambios, y con eso llegamos al el séptimo Congreso Nacional de Morena, el cual se celebra el 22 de septiembre del 2024, en donde se lleva
a cabo en la Ciudad de México el séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en donde son electas la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, secretarios de organización, Andrés Manuel López Beltrán, y la secretaria general, Carolina Rangel eh, García. Y en cuestión de los mexicanos en el exterior, pues es electo Manuel Alejandro Robles Gómez, quien es el actual secretario de Mexicanas y Mexicanos en el exterior. Eh, Esto también nos trae a las elecciones de diputados migrantes por acción afirmativa, en el cual pues hay rostros que ya son más allegados a la comunidad que ha venido trabajando históricamente allá en Estados Unidos. Primero tenemos a Nadia Yadira Sepúlveda García, un rostro nuevo, no había participado con Morena anteriormente, selecta por el trabajo que ella realizaba en San Diego, California. Después está María Damaris Silva Santiago, consejera de Morena y que es por su papel de ser congresista, consejera de Morena, entra a la tómbola y queda insaculada y llega a la diputación. Está Roselia Suárez Montes de Oca, compañera de muchos años allá en Chicago como protagonista del Cambio Verdadero, el cual por sus votos pasa a ser congresista, llega a ser consejera y puede participar para la elección de diputados y ella queda. Olga Leticia, quien también ya había quedado en la primera ronda de diputaciones, es reelecta, algo que es un tanto controversial, no con la compañera Olga Leticia, sino con Morena en general, puesto que se supone no debería de haber reelecciones, más sin embargo, en muchas diputaciones se permitió la reelección, no es la única. Maribel Solache, compañera de poco tiempo, llevaba poco tiempo de haberse unido a Morena, pero con trabajo también allí en San Diego, logra quedar en esa diputación. Y Aniceto Polanco, también un protagonista del Cambio Verdadero de varios años allá de lucha en Los Ángeles, California, donde pues es donde tiene su oficina de enlace. Y también llegamos a la primera senadora migrante, Karina Ruiz, quien pues igual no tenía una historia con trabajo de Morena en el exterior, pero sí una historia de lucha por los migrantes y es considerada para ocupar este tan importante cargo que es la primera senadora migrante en la historia de nuestro país. Las asambleas de mexicanos y mexicanos en el exterior, ¿qué es lo que nos dice que en qué debe de cómo deben de ser, que es creo que donde de repente se han creado las controversias y no son nuevas, sino son de mucho tiempo? El artículo 21 dice que las asambleas de mexicanas y mexicanos en el exterior serán instancias de deliberación y se integrarán por los miembros de los comités de defensa de la transformación que pertenezcan al ámbito territorial que corresponda o que puedan ser adscritos al mismo de conformidad con lo que determine el Comité Ejecutivo Nacional. La mayoría de las asambleas que ha habido, y sobre todo después de la administración de Vasconcelos, quien es quien las hace recurrentes durante la administración de Marta García, no hay, puesto que no hay una convocatoria por parte del partido para hacer asambleas, carecían también de un padrón de protagonistas del cambio verdadero, lo cual imposibilitaba hacer estas reuniones, pero en las épocas actuales se han vuelto como una reunión para intercambio de ideas, pero muy generales, y creo que aquí es donde se está creando la controversia de no saber para qué son estas asambleas. La Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior deberá convocar a presidir las asambleas de mexicanas y mexicanos en el exterior que determine conforme a la estrategia del partido emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, algo que se careció por mucho tiempo, sobre todo en toda esta controversia de Morena aquí en México, cuando no sabía quién iba a ser la dirigencia. Recordemos que Mario Delgado llega a ser presidente de Morena, pero en una elección que es promovida desde el INE por la poca actividad que había habido en Morena por decidir la renovación de su dirigencia. El INE interfiere y entra como presidente Mario Delgado y secretaria esta Citlali Hernández.
en ese entonces no había lineamientos, no se podían convocar a las asambleas y es algo que el día de hoy no se convocan las asambleas como tal. Las asambleas de mexicanas y mexicanos en el exterior sesionarán al menos una vez cada 3 meses bajo un orden del día que invariablemente contendrá un informe del avance de los asuntos que conforme la estrategia que el partido determine. Es algo que se carece, nadie presenta reportes, ese sí ha sido un problema estructural de siempre. En la participación que logré tener en las asambleas allá en Estados Unidos, que fueron en Los Ángeles, en San Francisco, en Phoenix, Arizona, nadie presentaba un reporte como tal, sino simplemente todo quedaba de palabra y eso ha venido con el gran problema de no tener cómo manifestar cuál es exactamente la historia completa de Morena, que bueno, intentaremos ir conformando nosotros. Las asambleas de mexicanas y mexicanos en el exterior de Morena deberán conocer el informe de actividades de los comités de defensa de la transformación, algo que no se hace todavía, deliberar sobre el plan de acción territorial, deberán apoyar a los trabajos de información y difusión, deberán apoyar a los trabajos de concientización y organización, deberán difundir la declaración de principios y plan de acción, apoyar a la formación política de las y los protagonistas del cambio verdadero, realizar jornadas voluntarias de apoyo comunitario, deportivo, social y cultural. Esas son las funciones que deberían de tener todo protagonista del cambio verdadero, los comités y el propósito de las asambleas. Bueno, este es un poco, queda mucho todavía por hablar de la historia que esperemos irla desglosando conforme vaya siendo la necesidad o las preguntas de las personas presentes en estas reuniones. Pues no sé si alguien conocía, decía, tiene que hablar, por ejemplo, de las asambleas de todas y cada una de las que se celebraron en el exterior, no solamente en Estados Unidos, hubo asambleas en Canadá, hubo asambleas en Europa, de la cual lamentablemente se tiene muy poca información, pero haremos entregas de temas específicos de cada uno de lo que yo acabo de presentar. Este simplemente viene siendo una introducción. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o alguna aportación, si conocen de la historia de Morena en el exterior, que ahí entra un poco lo que mencionabas, Humberto, sobre qué está pasando ahorita con estas controversias de lo que se ven en estas llamadas, para mí, de mi punto de vista, mal llamadas asambleas que no lo son, son reuniones con la militancia. A lo mejor, cuáles son las problemáticas, por ejemplo, para no han impedido que se pueda haber un desarrollo en Morena allá. Sí, adelante, Carolina. Si activas tu audio. Ya. Hola. Ok, adelante. Hola. Tengo una preguntita. Sí. Em, ¿Qué mecanismos de participación ciudadana proponen los diputados migrantes para mantener contacto directo y efectivo con las comunidades mexicanas en el exterior, más allá del correo electrónico? Ok. Este, individualmente todos deberían de tener sus casas de enlace. Desconozco la dirección de ellos. Tienen opción de, básicamente es ponerlas aquí en territorio mexicano, puesto que no pueden pagar allá. Entonces todos deben de una casa de enlace, algunos la tienen. En México, algunos, sé de Cheto Polanco que la tiene ¿cómo se llama? Ahí en Los Ángeles. Desconozco la dirección de los demás, pero en cuestión de, por ejemplo, de las mesas de trabajo donde estamos colaborando con ellos, se está trabajando sobre un piloto de abrir oficinas virtuales, donde te conteste una persona, que el migrante pueda tener la tranquilidad de poder hablar por teléfono con una persona, no con una máquina, y contestar sus dudas que tenga, recoger sus inquietudes, pero ese es un piloto que todavía no se echa a andar, en el cual estamos ya pues en pláticas con todos los diputados, no sabemos si todos se van a integrar a hacerlo, pero la idea es que todos abran una oficina virtual para esa. Esos son los mecanismos que ellos están manejando y que nosotros también estamos colaborando con ellos.
Pero igual, también hay que hacer la aclaración que una cosa es lo que es la participación de los diputados con lo que es el partido, que son, a pesar de pertenecer a lo mismo, no van de la mano uno con otros. Los canales que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, el día de hoy se limita a una asamblea mensual, bueno, llamada asamblea mensual, en donde ahorita vamos a abordar, si que así lo decide Humberto, de analizar esta parte de lo que ocurrió el día de ayer en esta asamblea, en donde pues puede entrar toda la gente y opinar, que para mí es un error, porque no le puedes dar en un periodo de tiempo tan corto a toda la gente la posibilidad de opinar y 2 minutos no son suficientes. ¿Cuál es el procedimiento que debe de o que el partido pone para la organización? Y es, yo me interesa el partido, me uno y paso a ser un protagonista del cambio verdadero, el cual tiene responsabilidades, pero también tiene ¿cómo se llama? eh, sus ventajas de serlo, ¿no? Que es pertenezco a un partido político. De ahí viene la organización, ya que tenemos protagonistas del cambio verdadero, se forman los comités, en donde el día de hoy apenas se va a echar nuevamente a andar lo de los comités, pero al inicio de Morena existían los comités. En Estados Unidos teníamos detectados sobre 100 comités ya conformados. El día de hoy puede ser que existan más. Eh, Esos comités tienen a dos enlaces por comité, que son ellos los que van a estar encargados de estar asistiendo a las asambleas, lo cual en el exterior es un tanto problemático porque una persona que vive en Los Ángeles difícilmente va a llegar a Nueva York y viceversa. Tan solo de viajar de San Diego, California a Los Ángeles era un problema cuando yo estaba por allá. Entonces, estas asambleas eran las limitantes que ponían. Eran asambleas largas, llegaban la mayor cantidad de personas. Ahorita ponía ahí en la foto, son varios las personas y son de diferentes estados, pero sabía que se dejaban a muchas personas fuera. Entonces, cada comité tiene a dos enlaces que son los que llegan a estas asambleas y que tienen la interlocución por todo su comité. En estas asambleas se eligen quienes van a ser los congresistas, que en este caso yo tengo la fortuna de ser congresista de Mexicanos en el Exterior, junto con mi hija, que también es parte de mi comité, que fuimos electos en una asamblea, en específico la de Canadá. Somos electos, la compañera Roselia, por ejemplo, ella es electa congresista en la asamblea que hay en Chicago, Illinois. Eh, Está la diputada Damari Silvas, ella es electa por votos, si no me equivoco, en Los Ángeles, California. Este, el, el Alejandro Robles es electo en Canadá también, los votos que los obtiene en esas asambleas. Maribel Solache también pasa a ser congresista debido a votos también, si no me equivoco, también en Los Ángeles. O sea, así es como pasa a ser congresista. Después, esas congresistas participan en un Congreso de Mexicanos en el Exterior, donde solamente tienen cabida los congresistas, que son los que van a votar por los consejeros. Y esos consejeros participan ya después en el Congreso máximo, en donde junto con todos los congresistas elegimos a los dirigentes. ¿Cuál es la ventaja de ser un consejero? Que tienes la posibilidad de poder competir para las secretarías del partido. Es la única. En un congreso, en una convención nacional, votan absolutamente todos los congresistas, son más de 3,000, más todos los consejeros. Y la ventaja del ser consejero no solamente es el que puede competir para una secretaría, pero también tiene la responsabilidad de asistir a los congresos, a los consejos que esté convocando el Consejo Nacional de Morena, que el día de hoy encabeza el gobernador de Sonora, ya se me fue su nombre, pero también me acuerdo, Durazo, y ahí votar. Y deberían de ellos pasar un reporte de lo que se está viendo ahí, algo que también al día de hoy los reportes no están llegando a toda la militancia. O sea, es una escalera protagonista del cambio verdadero, congresista, consejero y pues está la dirigencia. Y así es el camino de ambas lados, que creo que es donde ha fallado bastante en estas asambleas que el día de hoy se llevan con esta administración. Entra cualquier persona que quiera participar, entra y puede hablar, lo cual se salta lo que está estipulado en los estatutos de Morena, donde deben de ser
asambleas para los militantes ya de Morena, la estructura que ya está consolidada. Espero haber contestado tu respuesta. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o alguna aportación eh, en este tema, si conocían de lo que estaba ocurriendo en el exterior. Creo que tengo preguntas acá en el chat. Aquí nos dice Damaris no es diputada migrante. Bueno, Damaris no es una diputada de Acción Afirmativa Migrante, pero es Pero una no es, diputada. pero no es migrante, Diego, porque como los otros diputados migrantes son, haz de cuenta, ella se pone muchas cosas, se accesa a muchas cosas ella y casi no está haciendo lo que es a los diputados migrantes. Ah, Bueno, sí, este es bueno, mi, ajá, sí, o sea, y aquí igual para aclarar esto, Damaris es ¿por qué es? Y aquí es donde el ser diputado migrante por acción afirmativa, tenemos a los compañeros que acabo de presentar, sí, pero ella ahorita también no busca. es con reafirmación alternativa. Ella es diputada de Michoacán, Sí, más no diputada migrante. pero ¿por qué es diputada de Michoacán? ¿Por qué? Ajá, ¿Me puede decir? sí. Porque ella compró su diputación. Bueno, Así pues, digamos, ahí sí habría que comprobar eso, Dan. Pero tengo digamos, pruebas. sí, ok, perfecto, las presentamos. Yo te voy a decir lo que yo sé, ok, que por qué es diputada, y aquí es porque la idea es que la gente sepa por qué sí, es importante pertenecer al partido y qué posibilidades tiene. Una persona al entrar, que por ejemplo es el caso de Damaris, yo no voy a defender a ella, sino defiendo a una persona que era protagonista del cambio verdadero, que estaba en las listas, que participó en una asamblea eh, a- en su comunidad, una asamblea que por cierto no juntó los 100 votos que eran requeridos y que se tumbó y que quedó como congresista gracias a un voto que recibió en Los Ángeles, pero que queda como congresista y después que los congresistas de mexicanos en el exterior, los 140 que participamos, hubo votos que le permitieron a ella ser consejera de Morena en el exterior y por esa descripción de consejera de Morena en el exterior puede entrar en la insaculación de ¿cómo se llama? De las candidaturas y ahí sale su nombre. Si compró o no compró, yo no, o sea, yo encantado de la vida, ¿no? Si me presentan las pruebas, pues las hablamos. Pero el proceso es ese. Ella, ¿por qué es migrante? Porque estaba y es congresista, consejera de mexicanos en el exterior y eso le permitió la posibilidad, incluso si así fuese, de comprar su diputación, si no, no hubiese sido. Y voy a poner el ejemplo del compañero Alejandro Robles. Alejandro Robles es el presidente, el secretario de mexicanos en el exterior, porque él es consejero de Morena en el exterior porque se intentaba imponer a una persona que no gozaba de ese encargo de la consejería. Habían nombres en las listas que se estaban distribuyendo en donde aparecía gente que no era. Inclusive los que pudimos llegar al Congreso, el compañero Paco Ignacio Taibo, él recomendaba a alguien para la Secretaría de Cultura, si no me equivoco, y no pudo quedar porque no gozaba de la calidad de consejero. En Morena nadie, se supone, nadie puede ser secretario de la estructura de Morena si no es un consejero. Entonces, la compañera Damaris Silvas no es una diputada por acción afirmativa, pero es una diputada que es migrante. Ahí ya el trabajo que hagan o no, ese es aparte. Y no es la primera, por cierto. Y sí, es una diputada por el estado de federal, por el estado de Michoacán, pero que su condición es migrante y no es la primera. María Guadalupe Adabache Reyes, ella fue diputada migrante por Zacatecas. Y también no es que haya sido por acción afirmativa. Los primeros por acción afirmativa fueron los otros compañeros. El compañero Ulises
García Soto, él también fue diputado migrante, no por acción afirmativa, sino un diputado que pasa a ser migrante y en los cuales es posible que muchos diputados sean migrantes, pero no eso indica que sean diputados por acción afirmativa. Ya la corrupción, todo eso, que es una de las molestias muy, válidas que tiene la mayoría de los protagonistas del cambio verdadero en Estados Unidos, es que no han sido considerados ellos para estos encargos. Y lo veo ahí los primeros diputados que tuvimos, en donde está Alejandro Robles, en donde está Maximiano, donde está Alma Grisela. La única que pertenecía a la estructura de Morena que venía trabajando de años era Olga Leticia. Los demás no tenían un vínculo con Morena en el exterior. No digo que no lo tuvieran aquí con Morena Nacional, pero con Morena en el exterior no había ninguno. En el caso de las diputadas actuales, igual, lo he dicho, no es demeritar el trabajo que han hecho, pero de los diputados migrantes, la que lleva más tiempo trabajando con Morena es Roselia Suárez y Cheto Polanco. Son los que llevan más tiempo, que son históricos, de los que iniciaron Morena. Olga Leticia también. Admaris yo la conozco de más tiempo para acá, no estoy seguro si fue de las iniciadoras, pero lo que es la compañera Maribel Solache, yo lo he dicho muchas veces, es alguien que tenía poco tiempo de haber ingresado a Morena, unos 2 años yo creo, este, y esta Nadia Yadira Sepúlveda, quien no tengo yo información de que hubiese pertenecido a Morena. Eso no implica que por ello no pudiesen tener la posibilidad, puesto que los estatutos de Morena permiten precisamente candidaturas de este tipo externas. Guardan ciertas candidaturas para los militantes y abren otras para incorporar perfiles que son positivos para el partido, que igual la elección ahí se tendría que definirla y decir, explicarla, pues la comisión, que en este caso, pues había sido, bueno, fue Mario Delgado, que igual hay por ahí muchos rumores de venta de candidaturas. Entonces, sí es posible, pero sí diferenciar que tenemos diputados migrantes por acción afirmativas, que son 5, pero provenientes y ese es el incentivo de que la gente se una a Morena en el exterior, puesto que si no son electos por acción afirmativa, pueden ser electos bajo su propio estado. Entonces, yo esa es la diferenciación que hago, así como los consejeros de Morena, que no todos son electos por los congresistas de mexicanos en el exterior. Es el caso del compañero Yeverino, que él no fue electo por los congresistas de mexicanos en el exterior, fue electo el mero día de la asamblea con votos suficientes para entrar como el 11º consejero de mexicanos en el exterior. No sé si alguien tenga algún otro punto que quiera que abordemos. Igual digo, aquí no me estoy metiendo con el trabajo ni lo que hacen cada quien, nada más es a cómo se ha dado la historia de Morena en Estados Unidos. Siento que sí ha habido mucho golpe a todos los diputados, a todos, y que pues es parte en muchas ocasiones de no estar informados. Igual, pues de la persona que estamos hablando tiene un carisma bastante especial y pues sí, he escuchado bastantes cosas negativas de ella, pero no estamos aquí para debatir esa parte. Y sí reconocer, eso sí, a los que llevan la lucha histórica, ¿no? Que ahí igual, como digo, está Roselia, es desde muy jovencita ya estaba metida en esto. Cheto Polanco también lleva bastantes años y Olga Leticia al igual. Son años de lucha. Ahí sí no sé, mi querido Gonzalo, porque igual el compañero Juan Martínez que salió insaculado, no tengo idea, eso habría que presentárselo y preguntárselo. Igual yo no confío en esas insaculaciones, pero ese es el proceso que, que hay. Entonces, para quedar contentos, pues, o sea, la compañera Damaris es una diputada que es migrante. Si así les... eh, adelante, Aaron.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Una pregunta, estamos muy enfocados con el tema de los diputados federales, pero también recordemos que en algunos estados tenemos diputados estatales, migrantes, como es el caso de Zacatecas, como es el caso de la Ciudad de México, que ahí es un caso especial porque es la única entidad que vota directamente por su diputado migrante. No es de nuestro partido, lamentablemente, pero pues tenemos que trabajar ahí para que lo podamos cambiar y volvamos morado la Diputación Migrante y no solo una, hay que buscar más. Pero en esa parte, ¿cómo lo estamos trabajando? Porque también hay muchos de nuestros compañeros de base que pudieran tener, compañeras y compañeros que pudieran tener la capacidad para empezar a trabajar su perfil para correr, no en acción afirmativa, sino hacerles o apoyar a hacer los cambios constitucionales estatales para que pudieran entrar en un buen lugar dentro de los plurinominales mientras esto exista, para que también los diputados estatales estuvieran. Y la otra también, yo creo que hay que trabajar tanto con los estatales como con los federales, las y los diputados, en el que sean también nuestro apoyo y nos abran las puertas con las autoridades federales y locales para todo el trabajo que tenemos que hacer de protección y de apoyo a las comunidades migrantes aquí en los Estados Unidos y en Canadá y en Europa y en todos lados. Pero creo que también tenemos que aprovechar el puesto de ellos para tratar de utilizar esa situación como sugerencia. Gracias. Así es, gracias, Aaron. Sí, como digo, aquí es donde se hace la diferencia. Esta es historia de lo que ha ocurrido en Morena en el exterior y es muy breve, porque sí es una historia bastante extensa, muchas controversias, muchas asambleas que han sido, muchas de ellas tiradas, la participación de cada uno que puede ser cuestionable. Yo no estoy a gusto con muchos, pero no es el hacer eso. Yo he visto muchas quejas, ¿no? Yo también lo decían, es que no es migrante, entonces, como no es migrante, pues entonces no me acerco a ella y entonces el trabajo de 5 diputados, pues realmente con el monstruo que son 500 o 495 que queda, pues si me quedo en de que pues nada más los migrantes vamos a decidir, los que yo reconozco como migrantes, pues nos cerramos las puertas horriblemente. Y ese es uno de los problemas que ha pasado. eh, y que se ve reflejado claramente en que Morena en la Ciudad de México está representada en el exterior por un panista y que ha faltado esa organización. Y yo pude participar en la primera elección de los diputados. Sé que fue fortuito el que Olga Leticia lograra entrar a esta lista porque le tumbaron al candidato que tenía Mario Delgado. El INE lo tumbó y era urgente poner un nombre y de la lista. Y esa es la ventaja de estar en una lista de mexicanos en el exterior por parte de la Secretaría. Permitió que la persona que se necesitaba fuera ella. Se pidieron nombres y son pocos los nombres que existen en estas listas y apareció el de ella y ahí es donde queda en una plurinominal. Cuando pasan a Robles a competir por la de la Ciudad de México, le ganan por 2,000 votos. Robles llega con 2,000 votos, mientras el PAN llega con 4,000. También había una candidatura para, no, una antes, fíjate, la de la compañera Verónica Puente del Nueva York, que pierde, es la primera que pierde contra el panista, y era la diferencia, 2,000 votos para ellas, 4,000 del PAN. Quieren impugnar y yo como protagonista del cambio verdadero, lo que digo, lo primero que debíamos de hacer es revisar por qué no tuvimos 2,000 votos. Falta de organización. Entonces ahí creo que sí tendríamos que ver porque Zacatecas es una parte donde hay diputados que son migrantes, Ciudad de México, y estoy seguro que en muchos de los estados hay diputados que no son acción afirmativa, pero que sí conocen el tema migratorio, que tienen la experiencia y que deberíamos de trabajar ahí. Creo que el tema con la compañera Damaris, porque es compañera, está registrada en Morena, y está nos guste o no nos guste su forma de legislar, es compañera, aunque no queramos, ¿no? Y de repente recibimos los votos de Yunes, pero no recibimos a una compañera por lo que lleguemos a pensar. Y creo que eso es uno de los grandes problemas que ha habido. Adelante, primero María José y después Gonzalo y después vamos contigo otra vez, Aaron. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno,
nada más para ahondar un poquito en este tema, en las sesiones, por ejemplo, en mi caso, yo soy asistente de la diputada Rufina Benítez Estrada. Ella no está como tal en la comisión de migración, de migrantes, ni es diputada migrante. Sin embargo, nos preocupa mucho el tema de nuestras y nuestros migrantes, bueno, de aquí de Querétaro, que están en una situación complicada. Entonces, pues creo que esta es la invitación a todas y a todos los diputados, la sociedad en general, ¿no? No necesariamente que sean de este grupo o perteneciente a la acción afirmativa, pues para dejar de trabajar. En nuestro caso, pues sí, nos preocupa mucho la situación. Nosotros aquí en Querétaro, pues las autoridades son de otro color, el gobernador es de otro color. Nos ha costado mucho esa lucha, sin embargo, pues creo que aún así hay que reforzar más el trabajo con las y los legisladores para darle esta atención a las compañeras. Y bueno, también, por ejemplo, sí, comparto la opinión del compañero que me antecedió a la voz. Creo que sí es importante tener esas redes de colaboración, saber con quién contamos, con quién no. Aquí en Querétaro, afortunadamente, el diputado local Maximiliano sí tiene la comisión de migración en el Congreso estatal. Entonces, se pueden buscar tenemos este tipo de aliados, ¿no? Digo, acá el panorama es un poquito complicado por ser opositores, pero buscar ese tipo de alianzas, de vínculos y el contacto con la gente. Esa era mi aportación. Sí, gracias. Y sí es lo que buscamos en este plan de trabajo que presentamos. O sea, la primer voz fue de los diputados por acción afirmativa, pero la invitación es a todos, porque el problema migrante les toca a todos, no es nada más de 5 diputados y una senadora. Creo que tiene que ser amplio y entre más ponemos a justificarnos quién sí, quién no, vamos cerrando puertas que la comunidad migrante sí necesita tener abiertas. Adelante, Gonzalo. Sí, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias, Diego, por aperturar este tema tan importante. Voy a abrir un paréntesis en cuestión a los consulados. Sabemos que, pues, de alguna de otra forma, en administraciones anteriores, pues, era el PRI, el PAN, los que tenían esos encargos, pero ellos no sabían que era un encargo. Entonces, relativamente ahora, con la transformación de nuestro movimiento, pues sí quisiéramos que se aportara un poquito más en cuestión a lo que son los consulados. Hemos estado batallando precisamente en cuestión a los trámites, en cuestión a la credencial del lector, en cuestión a los costos también. Me invitaron a un foro hace 2 años y prácticamente pues la exposición que hice fue a través de la voz de los mexicanos en el exterior, dando precisamente esta pauta a manera de que bajaran esos costos. Esos costos los implanta o los pone el Congreso. Entonces, ahí nosotros ya no podemos pues moverle nada, puesto que eso viene del Congreso, esas tarifas, tenemos entendido. Pero pues no, es un documento, por ejemplo, un acta de nacimiento o, o un pasaporte. Bueno, en cuestión a los pasaportes, pues ya sabemos que son un poco caros porque es dependiendo de los años, pero sí cualquier documento, pues quisiéramos tener un poco más en cuestión a el económico y ahorita más en estos tiempos que pues desafortunadamente el señor Trump, porque no queremos llamarle presidente, un presidente ve a su pueblo y este señor no está viendo a su pueblo. Pues está incrementando más los costos de la visa, los costos de los pasaportes y pues todavía los costos del pasaporte mexicano pues también tiene su costo ahí dentro de lo que es eh, la economía de los mexicanos y mexicanas en el exterior. Ahora bien, el tema es también sobre los consulados,
¿Por qué los cónsules no hacen un informe anual como lo hace nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum? ¿De qué privilegios gozan? ¿Cuánto ganan? ¿En qué se gastan el dinero? Y bueno, es una infinidad de palabras o preguntas en cuestión a que precisamente los mexicanos mexicanos y mexicanas que estamos en el exterior, pues queremos esa información y por qué no dar oportunidad a esa burocracia reumática que parece un elefante blanco reumático que no trabaja bien en cuestión a lo que son los trámites y ya tienen tiempo porque esa base pues tiene bastante tiempo esos empleados. Los que se mueven son los cónsules y pues sigue todavía ahí la burocracia lenta y queremos precisamente que se mueva eso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o no sé con quién pudiéramos determinar precisamente un proyecto de los consulados para que tengamos informes, porque no conocemos a todos los que trabajan ahí. Nada más conocemos al cónsul, pero no conocemos a los vicecónsules que se nombran. Y también ese vicecónsul, pues no es una, no es un encargo, o sea, no sé por qué les llaman vicecónsules, porque para eso necesitas una carrera diplomática, yo tengo entendido, ¿verdad? Pero en fin, son cosas que el consulado pues se ha ganado en un momento dado por tanta ineficiencia y más ahora que pues las redadas están al día por día, no han ido a visitar las cárceles, no van a las comunidades y pues prácticamente en Arizona yo entiendo, ¿no? Que hace mucha calor, pero no es el pretexto de que no vayan a las comunidades o no vayan a los sitios de migración para saber quiénes son, cuántas personas hay, cuántas van a ser deportadas, o simple y sencillamente que son ciudadanos americanos y están guardados ahí. Entonces son varias cosas que desafortunadamente dentro de los consulados les falta todavía. Gracias por la oportunidad, Diego. Que tengas buena tarde. Gracias a ti, Gonzalo. Y fíjate, hoy en la mañana tuvimos nuestra primer mesa de trabajo de consulados, donde hablamos mucho de estos. Acabo de ponerte las ligas en el chat para que te registres a las mesas de trabajo. Son varias, tenemos 11 mesas de trabajo y en las que estamos abordando exactamente estos temas. Hoy en la tarde ya estará el video de la reunión que tuvimos hoy en el canal, que también ya puse ahí la liga para que pueda ver todas las reuniones que hemos tenido en estas mesas de trabajo donde estamos abordando este tema y otros tantos, igual para que te integres y sí, formes parte de, y muchas de las preguntas que estás haciendo ahorita ya no las hicimos hace ratito y vamos a seguir trabajando exactamente en estos temas, pero igual, esta es de historia de Morena en el exterior y pues volvemos ahí adelante, Aarón. Aquí dos situaciones, un efecto que me llama mucho la atención. Por la primera, una sugerencia, nada más recordemos que para que un cónsul o una cónsul pueda ser reconocida como tal, debe de haber beneplácito por parte del gobierno que va a donde va a llegar. Entonces, personas, por ejemplo, y ese ha sido siempre mi tragedia, que personas de la comunidad migrante que pudieran ser cónsules va a ser un poquito difícil por el tema del beneplácito. Entonces hay que trabajar, yo creo que buscando algún, como lo comenta el compañero Gonzalo, a lo mejor un vicecónsul o un cónsul comunitario, no de comunidades, comunitario, alguien que pudiera tener la liga directa para poder representar a la comunidad. Dos, en esta legislatura, nada más como una situación, pues realmente en las elecciones nos fue tan bien que ganamos, pero perdimos el tema de los diputados y diputadas migrantes, porque en la legislatura pasada hubo alrededor de 11 y hubo representación por parte del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano y de Morena. Obviamente nosotros llevamos varios, pero con la forma en cómo se hacen los cómputos,
perdimos creo que como 4 o 5 escaños de diputados migrantes, no digo que de los otros partidos, pero sí perdimos, o sea, ganamos, pero perdimos. No sé, Diego, si estés de acuerdo o corrígeme, por favor. Exactamente, y es uno de los grandes problemas. Mira, por ejemplo, en la vez pasada, inclusive Movimiento Ciudadano acudió a militantes de Morena para ponerlos como candidatos, porque tenían que cumplir el requisito de presentar candidaturas migrantes. Entonces, hay un compañero de Los Ángeles, Capiz, se apellida, es del movimiento de Braceros, el que él aceptó y, pues, bien, se le fueron encima, ¿verdad? Traidor, etcétera. Porque seguimos creo que muchos no tienen no contemplan la necesidad de tener representantes migrantes, pero verdaderos migrantes, independientemente en cuál sea el motivo por el cual son electos. Y por eso es que tenemos a una persona como el candidato bueno, el diputado local de la Ciudad de México, de apellido Torres, que pues no representa a los migrantes para nada. Exacto. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentarse a Morena. Morena, en la historia, retomando la historia de Morena en el exterior, no ha crecido. Los números que sale el compañero Loera, no se pierde ese padrón que ya se tenía construido. El siguiente dirigente, que es Vasconcelos, se pierde esa información, no se entrega. Ahí igual, no, aquí mencioné nada más lo oficial, pero cuando Vasconcelos deja la secretaría, hay un término, un periodo intermedio en donde Jacob Polensky pone a uno de sus colaboradores más cercanos, no recuerdo ahorita bien el nombre. Y él es el que toma la batuta temporalmente de manera interina la secretaría, y también no se entregan esos directorios, que ha sido una de las grandes molestias de la comunidad mexicana en el exterior, es decir, ¿cuántas veces me tengo que afiliar a Morena? Porque ha habido innumerables intentos de afiliar a las personas que viven en el exterior y no se ha logrado que el partido los reconozca. Durante la administración de Marta García, que puedo yo colaborar con ella, se metieron aproximadamente 380 nombres a la Secretaría de Organización después de un proceso muy largo de estar verificando todo lo que tenía que verificarse. ¿Cuál es el procedimiento que no sé si esté aplicando actualmente para Morena? La encargada de las afiliaciones es Secretaría de Organización, pero en cuestión de los mexicanos en el exterior, el estatuto dice que la primera que recibe la información es la Secretaría de Mexicanos en el exterior. Ellos la reciben, la validan y se la pasan a Secretaría de Organización para que la registre. ¿Qué ocurrió durante la época de Vasconcelos y el intermedio donde hubo alguien de interinato? Que muchas personas recabaron información y las mandaron directamente a Secretaría de Organización. Secretaría de Organización las recibió, dice, estas no me competen porque están llegando directamente a mí. Lamentablemente no las mandó, o al menos no sabemos que las haya mandado a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior para que las validara. Simplemente las dejó ahí y se perdieron. Y ese es uno de los errores que cometieron muchas personas en Estados Unidos, que por no confiar en la dirigencia que tenían, que en este caso era la compañera Marta García, antes de ella Vasconcelos, y el que estuvo en medio, las mandaban directa y ahí se perdía. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Secretaría de Mexicanos en el Exterior recibe esa información, la tiene que verificar y validar, y después se la pasa a Secretaría de Organización para que esa se inscriba. Eso se hizo en la administración de la compañera Marta García, y se metieron aproximadamente 380 y tantas personas, que está un documento sellado, pero que ahí por las disputas internas de Morena Nacional no se reconocieron, o al menos no tenemos información que se hayan reconocido. Al día de hoy no sabemos si Morena Nacional ha reconocido todas las afiliaciones del primer Sirena. Para aquellos que son nuevos en Morena, era el sistema de registro de los protagonistas del cambio verdadero, que después, con estas asambleas de cambio de dirigencia, donde asistieron 3 millones de personas en México, donde se vio un despliegue de transporte de personas para que participaran, esa se presumió de ese 3 millones de afiliados, que el día de hoy no sabemos si están realmente afiliados o no. Las listas del INE no muestran a todos los que están afiliados,
porque el partido no mete a todos a las listas del INE, que es algo que también no se les ha explicado en el exterior, que a pesar de que te afilies no implica que el partido te vaya a reconocer ante el INE, porque tienen que manejar números. No sé en esta nueva administración donde se espera contar con 10 millones de afiliados qué va a ocurrir. Pero en el pasado, por muchos que tuvieran, Mario Delgado sí pidió que fuera un número reducido de cuántos eran reconocidos ante el INE, porque vienen problemas también estatutarios. Para que las cosas sean válidas en Morena, tiene que haber una asamblea en donde la mitad más uno de los registrados se presenten. Entonces, si tú tienes un padrón de 10 millones de personas, una asamblea tendría que ser 5 millones más uno. No se van a poder conseguir. En el exterior, el día de hoy las asambleas carecen de toda legitimidad estatutaria, en primera, porque no hay un directorio o un padrón reconocido por el partido. Inclusive se hablan de 140 congresistas, no se han localizado a todos, se ha localizado a lo mejor a 100, si bien nos va, si no es que a menos, y de ellos cuántos serían reconocidos. Y eso existe no nada más en Morena, en el exterior, es algo que también pasa aquí al interior del país. Entonces, como tal, carecen de legitimidad todas estas asambleas porque entran cualquier cantidad de personas que no necesariamente pertenecen al partido. Y evidentemente por ello no se puede llevar a votación y tomarse decisiones que se intentaron llevar durante la administración de esta Marta García. Se hicieron varias asambleas a la par, pero que carecían de esa validez porque no se contaba con ese documento, con ese reconocimiento del partido que nunca se logró y no por falta de interés de la secretaria, sino por falta de interés de la dirigencia. En este momento no sé cuál es la situación de la dirigencia de Morena respecto a la comunidad mexicana en el exterior, pero los estatutos son claros. Ahora, que se respeten los estatutos ya es otro cantar. Adelante, Gonzalo. Gracias, Diego. Nada más para comentar esto. Mira, nosotros fuimos creo que tú también estabas ahí, cuando fuimos al INE. Desafortunadamente no podemos nosotros votar en el exterior porque en primera no había presupuesto para esas votaciones. Pero el problema es ese, que hay más de 1 millón registrados y nada más votan 200 o 300. Ese es el problema que tenemos nosotros en el exterior. El problema es que hay muchos mexicanos y mexicanas que se mueven. Hay unos que se mueven de domicilio, se mueven de estado, pierden la credencial de elector, o sin fin de cosas. Pero cuando necesitamos votar, vamos y atiborramos los consulados en este caso y pensamos nosotros que va a ser como en México, que te dan tu boletita, vas con un lápiz, tachas tu voto y ya. Y no es así. Desafortunadamente el INE nunca hubo una apertura a manera de que en los consulados se manejara esa información y nos diera la pauta de cómo ejercer nuestro voto, porque ese voto está en la Constitución, es un voto que como mexicano o mexicana tienes el derecho de ser votado y votar. Así es que vamos a trabajar, hemos estado trabajando con el INE, hemos estado haciendo pues citas, visitas, a manera de que pues prácticamente se nos dé una respuesta a manera de por qué no nos están apoyando en el exterior. Y no nomás es en Estados Unidos, Diego, es en Canadá, en Europa, en varias partes del mundo en los cuales los mexicanos queremos votar y no quiere el INE, no quiere el INE esos votos. Porque si estamos hablando de 40 millones, imagínate, automáticamente ponemos un presidente con esos 40 millones que estamos afuera. Y también los gobernadores, que esas gobernaturas también, pues queremos participar y si es posible con los diputados también, pero desafortunadamente volvemos a tocar el tema, no queremos o no podemos eh, tener nuestra credencial de elector para ejercer ese voto. A veces dices, bueno, es el tiempo.
A veces dice, bueno, pues yo ya soy ciudadano americano, no me interesa México, no me interesa la política, yo ya estoy aquí. Pero pues el hecho de que tú seas mexicano, también tienes ese derecho de ser votado, porque mucha gente quiere México, quiere regresar a su país. ¿Por qué? Porque aquí está su familia, su tradición, su comida, todo tienen aquí. Y si esos mexicanos que quieren retornar a México, pues los tenemos con los brazos abiertos, pero también que ellos sepan que tienen ese derecho de votar y ser votados. Gracias, Diego. Sí, gracias. Sí, esto es algo que también ya estamos viendo. Mañana a las 6 de la tarde tenemos la mesa de reforma electoral. Ya estamos viendo ahí exactamente estos temas. Y aquí, digamos, para traer en lo que ha sido la historia de Morena en el exterior, ha sido una de las fallas que se ha tenido precisamente porque nuestros diputados, nuestros representantes, al no pertenecer a esta clase que tiene este problema, pues no lo han hecho ver, ¿no? Y esa es la importancia de sumar esfuerzos con todos los diputados. Acción Afirmativa son los que traen la voz y no todos, y lamentablemente aquí es uno de los grandes problemas que se encuentra, y ahorita lo veíamos, ¿no? Uno de los grandes problemas en la historia de mexicanos en el exterior, se luchó mucho tiempo por tener una dirigente que fuera migrante. Un dirigente que fuera migrante. Se le protestó a Loera que no era. Se le protestó a Vasconcelos que no era. Cuando llega la compañera Marta García, que es migrante, que vive allá, en lugar de ver cómo se apoyaba, fue el ataque, la descalificación. Por no todos, pero sí por un amplio grupo de protagonistas del cambio verdadero de Estados Unidos. Cuando llega la compañera, ¿se me fue su nombre? Se ha de ser de Dadivosa, ¿verdad? Nayeli. Igual, la misma queja, deberíamos de tener uno que fuera del exterior. La tuvieron y no la apoyaron. Llega Robles, igual, no es apoyado por todos porque es que es de Canadá. Y ese es uno de los grandes problemas, que no ha habido unidad. El día de hoy contamos con diputados migrantes y ahorita, iniciando la reunión, hablaba Humberto sobre la controversia de lo que sucedió ayer. Y en lugar de ver cómo hacer para poner a trabajar a estos migrantes, a estos diputados que por acción afirmativa o no, que se llamen migrantes, en favor de la comunidad, es el ataque. Ha habido una serie de descalificaciones, no por todos, pero sí por muchos sectores de uno o de otro de los diputados. No se apoya porque está cercana a cierta persona o porque su agenda es diferente. O sea, en lugar de ver cómo hacer para la organización de Morena en el exterior, para exigir que nuestros diputados trabajen a nuestro favor, es atacar. Y pues no sé si todavía estés por ahí, Humberto, pero si quieres, pues para abordar lo que se vio ayer, que fue un ataque descalificativos que ha habido sobre la diputada Maribel Solache. Y que muchos van a decir: "Ah, es que por esto, esto y esto". Pero pues ya está y ahí se va a quedar, no se va a ir. ¿Cómo le hacemos para que escuchen nuestras demandas? No nos va a hacer caso. Bueno, entonces no cuento con ella, pero ¿para qué descalificarla? Hubo descalificaciones ayer también, intentando poner ahí en duda el trabajo que está haciendo la compañera Roselia Suárez, que desde mi punto de vista es de las que más le ha estado impulsando el tema de los migrantes. Pero en lugar de ver cómo le hacemos para apoyar a nuestros diputados, simplemente, pues nomás no. O sea, mejor lo descalifico, mejor me alejo, y hasta ahí queda el asunto. Y creo que es uno de los grandes problemas que ha habido en el exterior para que no crezca. El padrón de mexicanos en el exterior de las asambleas, de las 14 que hacía referencia yo, sumó 1,835 personas. El mismo Mario Delgado en ese momento dijo: es muy poco para el potencial que hay. Lamentablemente, pues, nadie le dijo: pues ay, apóyanos, ¿no? Ya iba la salida de la secretaria Marta García, entra Nayeli, evidentemente, carente del conocimiento de nuestra comunidad, sin haber audiencias, sin haber asambleas, pues se pasa desapercibido. El día de hoy, las asambleas que está haciendo el compañero Alejandro Robles se desperdician en
quejas que no van a pasar de esas quejas en lugar de y ver cómo nos hacemos para organizarnos, para tener reuniones que verdaderamente se puede hacer. O sea, el partido difícilmente, como partido, va a poder hacer algo con el INE, pero los diputados sí pueden, las senadoras sí pueden. Entonces ahí utilizar eso para presionar a través de no solamente los diputados migrantes, ahí sí podemos utilizar el partido para que presione a todos los diputados para que nos visibilicen. Entonces, ha habido mucho de ese tipo de descalificativos que han afectado el crecimiento de Morena. Y por otro lado está lo mejor también por muchos, la falta de interés en que realmente crezca Morena allá, porque pues, si no crece son las mismas caras que se van a seguir viendo y pues son aquellos que tienen la posibilidad de ser elegidos o poder llegar a alguna posición. No sé si alguien más quiera agregar algo o alguna pregunta que tengan sobre este tema, no sé, allá tú, César, si haya alguna sugerencia igual para profundizar un poco más esta presentación, igual para irlo trabajando. ¿Todos también? Adelante, Gonzalo. Bueno, quiero abrir otro paréntesis más en cuestión a lo que estábamos platicando precisamente el día de ayer, en el cual tomé la palabra para definir lo que los estatutos y los documentos básicos como militante, como morenista, como oradorista y ahora como claudista tenemos en el movimiento, que es la estructura. En México hay una estructura estatal en la cual tienen un presidente, un tesorero, unas vocales, tiene congresistas, tiene los consejeros. ¿Por qué no hacer esa estructura en cada estado de la Unión Americana? California, Texas, que están pues prácticamente la comunidad de mexicanos y mexicanas, Nueva York, Chicago, hacer, hacer uso precisamente de esa estructura y comenzar este movimiento que es lo que nos dejó nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, y de ahí definir precisamente ya los congresos y la Asamblea General para poder nosotros tener independencia y poder organizarnos estatalmente. Esa fue mi opinión, pero pues se fueron por otro lado, ¿verdad? Exacto. Gracias. Sí, y ese es uno de los problemas cuando en lugar de abordar estos problemas y compartimos ahí en las mesas de trabajo para la reforma estatutaria de nuestro partido, en donde presentamos dos reformas nosotros que no se tomaron en cuenta, que una fue el darle carácter así como está pidiendo la circunscripción electoral, a la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, darle el carácter de un estado para que pueda contar con toda la estructura, porque el día de hoy es una oficina con muy limitados recursos y que no puede cubrir todas las necesidades de la comunidad. En los estados hay Secretaría de Organización, hay finanzas, hay Secretaría inclusive Instituto de Formación Política, hay por cada estado. O sea, está bien estructurado cada estado y así debería de ser contemplado mexicanos en el exterior para su crecimiento. Es otra de las cosas que igual al carecer de este conocimiento, muchos exigen más de lo que puede dar el secretario y su grupo de allegados, porque igual está con esas limitantes de no contar con toda la estructura que tienen los estados. Es algo que debería de cambiarse. Y otra de las propuestas que se presentaron en estas mesas de que reforma estatutaria fue el de que en cada uno de los estados existiera una Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el exterior, para hacer realmente esa vinculación, para poder tener esa conexión y porque es obviamente difícil que el secretario con el equipo que tenga, no sé cuánta gente tenga, pueda estar llegando a cada uno de los estados y sobre todo en donde hay más migración, en donde hay más necesidad de esta vinculación. Son dos cosas que se propusieron que para eso deberían de servir las asambleas, estar preparando cómo cambiar estos estatutos porque hay una promesa de que se va a volver a abrir la reforma de los estatutos de Morena. Entonces, que debería de estarse trabajando en eso
más allá de en temas que si bien son importantes para la comunidad migrante, están fuera de la competencia del ámbito de la Secretaría de Mexicanos en el exterior. Creo que muchas veces se desvía ahí, es a la Secretaría, es un partido político, no va a arreglar directamente los asuntos que tengan que ver con alguna de las secretarías de Estado, sino es simplemente el asunto partidario. Pero sí, igual, la mayoría de los, y tú estuvieses ahí, la mayoría de las participaciones son para todo menos para ver cómo fortalecemos o armamos la estructura de mexicanos en el exterior. Hay mucho trabajo por hacer, pero ese es el propósito de esta formación política que queremos dar aquí, de una introducción al conocimiento de la ideología de Morena para pues concientizar a aquellos que todavía no han llegado y que se vayan metiendo a Morena los que quieran y poder fortalecer esta estructura, pero aquellos que no, igual fortalecer la estructura de lo que es la ideología de la Cuarta Transformación aquí en México y que se pueda distribuir también allá en Estados Unidos. No sé si alguien más tenga alguna participación, algún comentario que quieran dar. Con esto llegaríamos en esta semana, aquí paramos lo de formación política. El viernes vamos a dar una introducción a lo que es los cuatro pilares de la formación política, de los primeros cursos que se dieron en Morena. Continuaremos con eso la próxima semana, toda la semana vamos a hablar de los cuatro pilares de la formación política y después iniciaremos el curso de DUS, el 101, donde tendremos 5 reuniones también para hablar de cosas de lo que es el pueblo, el mesianismo, la filosofía de la liberación, en muy, muy resumido, para igual incentivar a la gente que le interese unirse a Morena y los que no, bueno, seguir en estas mesas de trabajo. Aquellos que no estén en las mesas de trabajo, pues ya puse ahí en la liga eh, en la descripción, en el chat de esta reunión, la liga para que se registren son 11 mesas de trabajo, tenemos derechos laborales, cooperación sindical trinacional, México, Estados Unidos, Canadá, revisión del TEMEC, tenemos migrantes, migración, reforma migratoria, reforma electoral, mujer migrante, migrante indígena, migrante LGTBQ, consulados, y a lo mejor se me va una que otra, pero bueno, ahí están todas las opciones para que se puedan registrar, presentar sus propuestas e irlas trabajando. También puse ahí la dirección del canal en donde se están subiendo todas estas reuniones para que pues sirva para aquellos que no pudieron quedarse toda la reunión, aquellos que no pudieron llegar, saber de qué estamos hablando y pues no perderse del hilo. Bueno, pues con esto llegaría al fin de esta reunión. Les agradezco a todos que me hayan acompañado y nos vemos hoy a las 6 con propuestas de narcotráfico, inmigración y mañana, bien importante, ojalá y puedan estar a las 6 de la tarde, ya es el borrador que se estaría pasando a la diputada, a la senadora Karina Ruiz sobre la reforma electoral, de lo que hemos venido hablando, ya más o menos lo estructuré en un documento un poquito amplio, y pues mañana lo pongo a consideración de todos ustedes. Por mi parte es todo en esta ocasión, muchas gracias y nos vemos en la próxima.